bienvenidos a la transmisión de la Santa Eucaristía en este domingo 11 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Pedimos por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Pedimos por Alondra Aguilera para que le conceda la conversión, por Raquel Rocha Rodríguez, Víctor Manuel Gaona Rocha, la familia Gaona Rocha y Gerardo Falcón Sánchez, para que les conceda la salud. Pedimos por las intenciones del Papa, la paz del mundo, para que ya no haya más abortos, por los que no tienen trabajo, los jóvenes y por todos los sacerdotes. Pedimos para que el Señor nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades, por María Fernanda Martínez Vázquez, Mario Francisco Ávila Ortega, Roberto Padilla Padilla, la familia Reyes Martínez, Reyes García, Eduardo Antonio Anaya, para que el Señor remedie sus necesidades materiales y espirituales. Por el eterno descanso de Bonifacio Ábalos, María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, María Ramos, Arnulfo Sierra, María Patrocinio Rodríguez Olmos, Bernabé Sánchez, Epigmenio Ornelas, Antonio Ornelas, Miguel Rodríguez, Teodoro Rodríguez, Miguel Ángel Reyes, Ana María Rodríguez Becerra, Nicolás Ábalos Ortega, Pascual Guerrero Mora y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió a Refidín, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios.
que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura del libro del Éxodo un momento decisivo e importante en la historia del pueblo de Israel, el momento de la alianza. El pueblo de Israel ha experimentado un amor predilecto de Dios por él. ¿Y cómo ha experimentado el pueblo este amor de Dios? Primero, cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, cómo Dios escuchó su clamor y su sufrimiento. Dice el texto del Éxodo que el clamor del pueblo llegó hasta Dios. Dios bajó, vio cómo su pueblo sufría y era esclavizado, tuvo compasión de ese pueblo y lo liberó de la esclavitud de Egipto y lo hizo peregrinar por el desierto. Y cuando este pueblo iba peregrino por el desierto, llega este momento de la alianza en el monte Sinaí. Moisés sube al monte y Dios le dice a Moisés, dice: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Si ustedes han visto cómo castigué a los egipcios, de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aquí el pueblo de Israel toma conciencia. ¿Quién es el pueblo de Israel? Es el gran tesoro de Dios. Es el pueblo elegido. Es el pueblo que Dios ha liberado. Ha destruido el poder de los egipcios y los ha llevado sobre alas de águila a través de este inmenso desierto para darles en posesión la tierra, una tierra prometida. Ahora bien, después de que el pueblo ha vivido y experimentado la obra de salvación de Dios, viene un momento decisivo. El pueblo tiene que corresponder a ese amor con la alianza. ¿Y cuáles son las condiciones fundamentales? ¿Cuáles son las exigencias fundamentales para el pueblo para cumplir la alianza? Es escucha y obedece. Sé fiel
a la alianza que Dios sella contigo. Estas son las exigencias del pueblo de Israel ante las maravillas de Dios. El pueblo de Israel es el especial tesoro de Dios. Es el pueblo consagrado a Yahvé. Es un reino de sacerdotes. Es una nación consagrada. Es el tesoro de Yahvé. Y el pueblo, ante esta predilección y ante este amor, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que responder a Dios? Escuchándolo, obedeciéndolo, guardando la alianza. Por lo tanto, el pueblo de Israel no puede comportarse como los demás pueblos. El comportamiento del pueblo de Israel tiene que ser distinto por la especial predilección de Dios. Debe llevar una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Dios, su Dios, es santo y porque Dios ha hecho una alianza con ellos. Por lo tanto, entonces Israel se constituye en este pueblo elegido de Dios, una elección gratuita y amorosa. Y esa es la conciencia que tiene el pueblo de Israel, y así lo canta en el Salmo, como lo hemos escuchado. Dice: reconocemos que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, somos ovejas de su rebaño. El pueblo tiene conciencia, nosotros le pertenecemos a Dios, somos sus ovejas, somos su rebaño. Y después el salmista canta los atributos de Dios, porque Dios es bueno, es misericordioso y es fiel. Y a este Dios el pueblo de Israel adora, a este Dios bueno, misericordioso y fiel. Él es el Dios pastor del pueblo de Israel. Y así, como en el Antiguo Testamento observamos cómo Dios elige al pueblo de Israel, es el pueblo de su propiedad, Dios lo ha creado, Dios es su pastor, y el pueblo tiene que responder a Dios con la fidelidad a la alianza. Ahora nosotros, la iglesia, somos el nuevo Israel. La iglesia nace precisamente del pueblo de Israel, y esto lo observamos claramente en el texto evangélico que hemos escuchado. Así como Yahvé escuchó el clamor de su pueblo, vio sus sufrimientos y su esclavitud, vino, bajó, tuvo compasión de su pueblo y lo liberó de la esclavitud de Egipto. Ahora observamos este mismo gesto de Jesús. Dice el Evangelio que Jesús predicaba y era una multitud extenuada. Dice, tuvo compasión de ellos. Este tener compasión no significa simplemente sentir lástima por alguien. La compasión de la que habla el Evangelio es el amor grande que está en el corazón de Jesús, que se inclina ante la miseria, ante las necesidades del ser humano. Es Dios cercano, que movido de amor viene y tiene compasión de todo aquel que sufre. ¿Cuál es la causa y el motivo de esta compasión? El amor grande que está en el corazón de Jesús, que observa el sufrimiento, la necesidad de tantas personas. Dice, andaban como ovejas sin pastor. Y así el evangelista nos describe cuál es la acción de Jesús. Dice, Jesús recorría, enseñaba, predicaba el evangelio y curaba a los enfermos. A través de estos 4 verbos o 4 acciones que nos describe el evangelio, nos dice cuál es la misión de Jesús, cómo actúa, qué es lo que hace. Recorre, camina,
enseña, predica el Evangelio, cura a los enfermos. Nos habla del corazón de Jesús lleno de amor, de compasión, de misericordia. En él se cumple aquello que el salmista nos dice: Dios es bueno, Dios es fiel, es misericordioso. Y entonces les dice a sus discípulos, después de que ve aquella multitud extenuada, aquella multitud sedienta de su palabra, y se cura a los enfermos y tiene compasión de todos ellos. Al ver aquella situación, Jesús dice a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Oren pues al dueño de la mies para que envíe operarios a sus campos. Con esta expresión, Jesús les está enseñando a sus discípulos cuál va a ser su misión. La misión que tienen delante de ellos es mucha, el trabajo es mucho, la cosecha, la mies es mucha. Es decir, tienen delante de ellos la misión de anunciar, de predicar el Evangelio a todas las personas, porque todas las personas tienen necesidad de una buena noticia de salvación. Todas las personas experimentan la necesidad de la salvación y del perdón de Dios. La cosecha es mucha, la necesidad es grande, la necesidad de Dios. Y el apóstol es aquel que es enviado a satisfacer esa necesidad de Dios y de salvación de todos los seres humanos. Para cumplir esta misión, el apóstol tiene que orar. Oren. La misión de la iglesia, entonces, la evangelización, el hecho de anunciar el evangelio, tiene que ir unida a una vida de oración. Alguien que predique el evangelio si no hace oración es como una campana hueca. No va acompañada de un testimonio de vida. La oración y la predicación y el cumplimiento de la misión son tres elementos que deben ir siempre íntimamente unidos. Después nos pone la lista de los apóstoles, el nombre de ellos. A la cabeza siempre Pedro. Y luego nos enumera quiénes son. Nos habla de que fueron unos hombres que eran pescadores, otro era un revolucionario celota, otro era un recaudador de impuestos, un pecador, un publicano, y finalmente un traidor, Judas. Y nos dice cuál es la misión de estos apóstoles. Primero, estar con Jesús. Y después de estar con Él, son enviados a predicar. ¿Qué van a anunciar? El reino de Dios que trae Jesús. Y van a realizar grandes prodigios, van a curar, a sanar a los leprosos, a resucitar a los muertos, a curar a los enfermos, van a echar fuera a los demonios. Entonces, el apóstol va a realizar la misma misión que Jesús. Donde está el apóstol, está Jesús. Lo que predica el apóstol es lo que predica Jesús. Por lo tanto, el apóstol no es alguien que va a enseñar su propia doctrina, sus ideas, no va a actuar en nombre propio. El apóstol es un enviado a anunciar, a predicar, a dar testimonio de Jesús. Y así queda constituida la iglesia. En esta pequeña comunidad de 12 es el inicio del nuevo Israel que es la iglesia, y nosotros estamos fundamentados en el testimonio de los apóstoles, en lo que los apóstoles escucharon de Jesús y después transmitieron con alegría. Y este envío que hace Jesús es también el envío que nos hace a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros también, la misión fundamental de la iglesia es anunciar el evangelio. La mies es mucha, los trabajadores pocos. Hoy también los seres humanos tienen necesidad de la salvación. Hoy tantas personas errantes que no encuentran sentido a su vida. Hoy tantas personas que viven desconsoladas, vacías, necesitadas de Dios.
Vemos cómo la violencia va creciendo, la maldad, como si se estuviera multiplicando en nuestro mundo. Nosotros como iglesia, ¿cómo podemos hacerle frente al mal? Primero, con el anuncio de la palabra de Dios, con nuestro testimonio de vida, anunciando el Evangelio, llevando a todos esta buena nueva de salvación. Pero para poder anunciar el Evangelio, tenemos que tener esta actitud de oración, encontrarnos con Jesús, sentirnos llamados y enviados a anunciar el Evangelio. Que nosotros también tomemos conciencia que nosotros como iglesia somos el nuevo pueblo de Dios. Él nos ha creado, somos una nación santa, consagrada a Dios. Somos ese tesoro de Dios, así como Israel era el tesoro de Yahvé. Ahora la iglesia, nosotros somos el tesoro de Dios, somos el nuevo Israel, llamados a dar testimonio, a anunciar, a proclamar la buena noticia del Evangelio, a llevar a todos esta salvación de Dios, tener compasión del que sufre, del que está triste, del que se siente solo y desamparado. ¿Cómo podemos acercarnos al que se siente solo? Con la predicación del Evangelio. ¿Cómo podemos acercarnos ante una persona que sufre, que está enferma? Con el consuelo de Dios. Eso es a lo que estamos llamados, a ser testigos de Jesús, a tomar conciencia que somos el pueblo elegido, que estamos llamados y enviados a anunciar el Evangelio. Que el Señor nos ayude en este domingo a tomar conciencia de nuestra vocación, de nuestra misión, que somos el pueblo elegido, somos el pueblo santo de Dios, llamados a anunciar y a dar testimonio con nuestra vida de nuestra fe en Jesús. Así sea. Hagamos la profesión de nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras peticiones a Dios nuestro Padre para que su salvación llegue a todos los confines del mundo. Diremos: Padre, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles y aleje de ella toda división y escuche sus plegarias. Oremos. Oremos también por nuestros gobernantes y por los gobernantes de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia a los pueblos que tienen encomendados. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por aquellos que sufren, para que encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz y retornar con salud a sus familias. Oremos.
Oremos también por todos los que nos hemos reunido, para que el Señor escuche nuestras oraciones y les sean siempre agradables. Oremos. Para que el Señor nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades, por las intenciones del Papa, la paz del mundo, para que ya no haya más abortos, por los que no tienen trabajo, por todos los jóvenes y todos los sacerdotes, para que conceda la conversión a Alondra Aguilera, la salud a Raquel Rocha Rodríguez, a Víctor Manuel Gaona Rocha, a la familia Gaona Rocha y Gerardo Falcón Sánchez, para que el Señor remedie las necesidades materiales y espirituales de María Fernanda Martínez, Mario Francisco Ávila, Roberto Padilla Padilla, la familia Reyes Martínez, Reyes García y Eduardo Antonio Anaya. Oremos. Por el eterno descanso de Bonifacio Ábalos, María Luisa Ulises Ibarra, Jesús María Nava Villegas, Alfonso Nava Villegas, María Ramos, Arnulfo Sierra, María Patrocinio Rodríguez Olmos, Bernabé Sánchez, Epigmenio Ornelas, Antonio Ornelas, Manuel Rodríguez, Teodoro Rodríguez, Miguel Ángel Reyes, Ana María Rodríguez, Nicolás Ábalos, Pascual Guerrero y por todas las ánimas del purgatorio. El Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena comunión contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el alimento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que,
trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos la paz unos a otros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Que tengan todos un feliz domingo.